Buenos días, tardes o noches, soy su brother. Mi nombre es Emanuel, o Piwis, como nos dicen que soy. La idea de esta página y de estos videos, ¿sí? Como anteriormente he estado planeando, es crear una red, ¿sí? O crear diferentes tipos de redes, las cuales van a trabajar unidos, ¿sí? Juntos, en la visión de alcance y consolidación y envío. Amén. Este ministerio, vaya, esta gran comisión en la cual nosotros tenemos como ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es la idea de Dios. Pero hay un detalle que les quiero comentar aquí, y a eso le voy a invitar a que por favor estemos activos, que formen parte de la gran comisión, tanto ministerios internos de la iglesia del cuerpo de Cristo y externos de la iglesia del cuerpo de Cristo. Los que trabajan dentro de la iglesia y los que trabajan fuera de la iglesia, ministerios de campo, les pido por favor que se añadan y que se entreguen a la voluntad de Cristo, que se entreguen a la gran comisión, que se entreguen al propósito de levantamiento y consolidación, que se entreguen a escuchar, que se entreguen a atender, que se entreguen a servir, que se entreguen a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora en la tarde yo venía pensando en la palabra que David mencionaba en el Salmo 91. Dios me hablaba y me decía, ok, yo soy el omnipotente, yo soy el todopoderoso, pero recuerden que yo soy una persona, recuerden que yo soy Dios. Y si ustedes fueron creados a imagen y semejanza mía, ustedes tienen lo que yo tengo. Entonces, yo me puse a pensar y me puse a dialogar con el Espíritu Santo. Y le pregunté, bueno, tú eres poderoso. ¿Qué me quieres decir con esto? Entonces empecé a ver el Salmo 91 y de hecho me lo sé. Y muchos de nosotros del pueblo cristiano tenemos de memoria el Salmo 91 porque tenemos la fe y tenemos la esperanza de que a través de ese salmo nosotros consideramos y conseguimos la salvación y protección de Dios. Pero hay algo más ahí. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Mora bajo la sombra del Todopoderoso. Pero ahí hay un versículo que me llamó la atención. Cuando dijo David, me invocará y yo le responderé. David dijo, me invocará y yo le responderé. Yo me pregunto, ¿cómo puede Dios invocar o cómo pudo Dios invocar a David y David responderle? David dijo, me invocará y yo le responderé. Leyendo todo el Salmo yo considero, pensaba en mi mente humana, si Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿cómo puede Dios invocar a un hombre cuando en realidad quien invoca a Dios es uno? Porque necesita de Dios. La palabra invocar es llamar, implorar fervientemente por necesidad, o llamar a existencia, o llamar a presencia. Entonces dijo David, me invocará y yo le responderé. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo puede Dios invocar del hombre si Dios es todopoderoso? Pero luego me di cuenta que el Espíritu Santo me habló y me dijo, sí, Dios puede invocar al hombre. Porque como el hombre puede invocar a Dios, Dios puede invocar al hombre. ¿En qué concepto? En que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si el hombre tiene la habilidad de invocar a Dios, aún Dios siendo todopoderoso, tiene ese toque de poder invocar al hombre. Pero yo pensando en mi mente, pero ¿cómo Dios puede invocar al hombre si Dios es omnipotente y omnipresente? Dios todo lo puede. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo me recordaba cuando Él buscó a Adán
Adán, ¿dónde está tú? Él me recordaba cuando le habló a Samuel, 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 cuando le habló a Saulo, 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 cuando le habló a muchos. Hasta entonces no entendía muy bien que digamos lo que Dios me quería decir. Pero ahí va el asunto. Con él estaré yo en la angustia. Más difícil yo me puse, ¿cómo es posible que Dios se pueda angustiar? ¿Cómo es posible que Dios se angustie si Dios es todopoderoso? Me invocará, yo le responderé. ¿Cómo puede ser posible que Dios invoque a una persona subordinada, una persona hecha del polvo? ¿Y cómo es que Dios se angustie? Pues es omnipotente. No, ¿cómo Dios no se puede angustiar? El Espíritu Santo me habló y me dijo, tú te angustias. Él me recordaba y me ponía en zapatos de muchas personas, las cuales yo he visto a lo largo de mi vida y de otros hermanos. Y me preguntaba si un humano siente por perder a un hijo, siendo humano y faltándole amor, y siendo a veces frío, siendo humanos, siendo malos, cuando pierde un hijo, sienten dolor. De ahí es donde el Espíritu Santo me empezó a hablar y me empezó a decir, si un humano al momento de perder un hijo siente algo, cuanto y más yo, siendo el amor, pierdo a alguien que yo amo. Y ahí es donde el Espíritu Santo me empezó a hablar y me empezó a decir, si ustedes siendo malos, sienten, siendo impuros, sienten la pérdida de alguien. Y ahí es donde Dios me empezó a hablar y me empezó a entrar en razón. Y sí es cierto, Dios sí necesita del hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros siendo como somos, sentimos en nuestro corazón cuando perdemos a alguien o cuando alguien nos hace falta, cuanto hay más Dios, que es Dios de amor, que es un amor incondicional, que es un amor puro. Cuando estaba ahí pensando en el camino del trabajo a mi casa, estaba pensando de Dios, no entiendo. Y él seguía ahí dándome o tratándome de hacerte entender y yo como que entendía, pero a la vez como que dudaba, ¿cómo es que Dios necesita al hombre? Y me volví a recordar a Adán, Samuel, Saulo, y me volví a pasar por la mente, mira, ¿qué siente una persona cuando pierde a su hijo? No, pues dolor. Comenté, no, pues Dios siente dolor. Se me venía en la mente ese dicho que ahora dice que si un esposo pierde a su esposa es viudo y si un hijo pierde a su padre es huérfano, pero no hay palabra para quien que pierde a su hijo. El Espíritu Santo también, con base a eso, me dijo que está bien. Aquí en el mundo, tú pierdes a un hijo temporal, pierdes a un hijo pasajero, puesto que el día de mañana, si él es salvo, tú lo verás en la eternidad. Y Dios estaba ahí cuestionándome, sí, tú perdiste a tu abuelita, perdiste a familiares, pero tú tienes la seguridad de que los vas a ver porque están acá conmigo, porque fueron salvos. Pero he aquí de aquellos a los que yo he perdido en la eternidad. Yo a lo mejor o tú perdemos a alguien en lo terrenal, pero en la eternidad son salvos y un día los veremos allá en el cielo. Pero hay de aquel o de aquellos a quienes Dios pierde y los pierde por la eternidad y los pierde para siempre. Y Dios sabe que estando con ellos un día los perdió y no jamás los volverá a ver. Y es donde el Espíritu Santo me empezó a taladrar y me empezó a ministrar y empezó a herirme y empezó a quebrantarme. Y es donde razoné, si es cierto, Dios.
A ti te duele. Por eso David decía, con él estaré yo en la angustia, porque mientras las almas se pierden, Dios se angustia, porque cuando nosotros perdemos a alguien físicamente, sabremos a lo mejor que un día lo veremos allá en el cielo, o un día nos lo volvemos a topar en la vida. Pero Dios cuando pierde a un hijo, a un alma, jamás lo vuelve a encontrar. Cuando se va al infierno y jamás sale de ahí. Estemos con Dios en su angustia. Fíjese que mientras más cerca está el final, más angustiado está Dios. Porque las almas se pierden más rápido. Aún nosotros somos más propensos a caer al abismo. Dice que el que crea que esté firme, mira que no caiga, porque aún en el último tiempo, en el último minuto, en el último segundo antes del rapto, el escogido puede ser engañado. El escogido puede ser engañado. El escogido puede ser tirado al abismo. ¿Y a Dios le duele? Sí, sí le duele. Claro. Si a nosotros nos duele una pérdida material, temporalmente, porque yo el día de mañana que pierda a alguien, un familiar que esté en la fe, yo sé que un día lo voy a ver allá con Cristo. Pero Dios, si pierde a alguien por la eternidad ya no lo va a volver a ver. Hay que pensar. Y hay que estar con Él en la angustia. ¿Cómo? En oración, en clamor, en intercesión, pero también accionando, evitando que esos vayan hacia el infierno, vayan hacia el abismo, ayudándole a Dios y cooperando con Él para que esos no se pierdan, para que esos no caigan, para que esos no salgan de la gracia de Dios. Y para los que están todavía sin conocer de la palabra de Dios, sin conocer del Espíritu Santo, sin conocer de la doctrina de Cristo, vengan al arrepentimiento y conozcan al Señor Jesús, a su Salvador, a su amigo. Y le mostraré mi salvación. Tú le vas a demostrar a Dios la salvación y la fidelidad estando con Él en tiempos difíciles y en los tiempos peores. Dios me los bendiga, hermano.